Welcome back everyone and hello. Today we're gonna check second conditional in English. If I were rich, what would I do? We're talking about imaginary, unreal and hypothetical situations in English. So let's get started. Imaginary situations or something that it's impossible. It's not gonna happen. Situaciones imaginarias, improbables o cosas que son imposibles o hipotéticas. We use it to talk about different situations like this. Ejemplo, situaciones imaginarias, cosas que no son reales, ya sea presente o futuro. Cosas poco probables, algo que no creo que suceda, la verdad. Y también cuando hablamos de sueños o deseos. Un anhelo que hasta el momento no se ha cumplido. A lo mejor en el futuro sí, pero en este momento en el que hablamos, no. Si yo fuera rico, ¿qué haría? Si yo fuera rico, a lo mejor en 40 años, 10, 20, 35 años, soy rico. Cuando venda yo todos mis bitcoins. Pero en este momento no lo soy. Así que ahorita, ¿Cómo lo creo el second conditional? Bien, voy a utilizar el if, si, if. Y muy importante, voy a utilizar un past simple, pasado simple. Debe de ir pasado simple. Después de que yo utilice el if más el past simple, voy a utilizar una coma. Y la siguiente palabra va a abrir obviamente mi condicional con el would más mi verbo en infinitivo. Es decir, no lo voy a modificar. Ejemplo, empezamos con el if. If I, ahí la persona, quien va a realizar la acción. If I... Luego va mi past simple, el verbo pasado simple de have es had. If I had $1 million, si tuviera $1 millón, viene la coma. Luego viene el would más el infinitivo. I would travel around the world. If I had $1 million, I would travel around the world. Si tuviera $1 millón, viajaría alrededor del mundo. If I were you, si yo fuera tú, fíjate cómo ahora el was, ¿vale? Del I was, ya no aplica. Tiene que ser were, porque es un segundo condicional y debe de ir en pasado simple. Para esta opción va a ser así siempre. If I were you, si yo fuera tú, I would study more, yo estudiaría más. If, past simple, would, and infinitive. If I were you, I would study more. If I had $1 million, I would travel around the world. Vocabulary for imaginary situations. What is the vocabulary that we're going to use? We have the word, we have the translation, example in second conditional, right? And I am going to start with have, be, live, win, superpower, rich and invisible. Aquí a la derecha tenemos la translation, la traducción al español. Have, tener, be, ser o estar, live, vivir, win, ganar, superpower, superpoder, rich, ser rico, invisible, invisible. Vamos con los ejemplos. If I had more time, I would learn piano. If I were taller, I would play basketball. Si tuviera más tiempo, tocaría el piano. Si fuera más alto, jugaría basketball. If I lived in Paris, I would visit museums every day. Si yo viviera en París, visitaría museos todos los días. If I won the lottery, I would buy a house. Si ganara la lotería, compraría una casa. If I had a superpower, I would choose invisibility. Si tuviera un superpoder, elegiría invisibilidad. If I were rich, I would donate to charity. Si yo fuera rico, le donaría a la caridad. If I were invisible, I would play tricks on people. Si yo fuera invisible, le haría bromas a la gente. Imaginary situations. Second conditional. Now it's time to check the grammar. Ahora revisemos la gramática. Afirmativo.
Si pasara esto, pasaría aquello. Pero todo es imaginario, ¿eh? Nada real. La estructura es muy simple, como ya lo mencioné. If, sujeto, verbo en pasado, pasado, coma, sujeto, would y verbo en infinitivo. Siempre esta coma se va a utilizar cuando iniciemos con el if. If I had a car, I would drive to work. Si tuviera un auto, conduciría al trabajo. If she spoke English, she would travel more. Si ella hablara inglés, ella viajaría más. If we lived in Mexico, we would eat tacos every day. Si viviéramos en México, comeríamos tacos todos los días. If he were here, he would help us. If he were here, si él estuviera aquí, él nos ayudaría. Para el I, he, she, it, aunque el verbo to be en pasado es was para estos, vamos a usar were. ¿Por qué? Porque marcamos el condicional. Si yo utilizo was para I, he, she, it, es un pasado simple normal, sin condición. Pero aquí sí nos va a marcar el condicional, el were. If I were es mucho más correcto o mucho mejor que el if I was. ¿Vale? Tómelo en cuenta siempre. Now let's go with the negative form. If I didn't do this, it wouldn't happen that. Si yo no hiciera eso, si no pasara eso, entonces no pasaría aquello otro. ¿Cómo es? Es exactamente lo mismo, solo que aquí para negar la condición voy a utilizar if, sujeto, didn't. If I didn't have to work, si no tuviera que trabajar, esa es mi condición. If I didn't have to work, si no tuviera que trabajar, I would travel the world. Mi resultado sería diferente. I would travel the world. Si no tuviera que trabajar, viajaría por todo el mundo. Pero también a veces podemos utilizar el wouldn't, solo para negar el resultado. If he were here, he wouldn't be late. If he were here, he wouldn't be late. Si él estuviera aquí, él no llegaría tarde. He wouldn't be late. Si estuviera aquí, no llegaría tarde. El resultado ahora es el que se está negando. Una vez más, con la condición. If she didn't live so far away, we would visit her more often. Si ella no viviera muy lejos, la visitaríamos más seguido. Este es nuestro resultado y el que estoy negando es la condición. Si no viviera muy lejos. Otra vez, negando la condición. If it didn't rain so much, I would go outside. Si no lloviera mucho, saldría. Y cuando queremos negar ambos, si yo no fuera rico, no haría esto. Combinamos las dos, el didn't más el wouldn't. Al utilizar didn't, observa cómo se cambia el verbo a infinitivo. If I didn't have to work, I would travel the world. If she didn't live so far away, we would visit her more often. If he were here, he wouldn't be late. If it didn't rain so much, I would go outside. Tenemos que revisar siempre al usar la negación en pasado que usamos didn't y el verbo. O al negar would, solo le agregamos wouldn't. Mucho cuidado con la negación. Finally, we have the questions. What would happen if? ¿Qué pasaría si? Para las preguntas voy a utilizar primero el would, luego mi sujeto, luego el infinitivo, para empezar con el if, el sujeto y el pasado. Would you travel if you had more money? Would you travel if you had more money? ¿Viajarías si tuvieras más dinero? What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? ¿Qué harías si ganaras la lotería? Would she be happy if she got the job? Would she be happy if she got the job? ¿Estaría feliz si consiguiera el trabajo? Where would you live if you could choose anywhere? Where would you live if you could choose anywhere? ¿En dónde vivirías si pudieses elegir cualquier lugar? Son preguntas que haría si con hechos imaginarios porque ahorita no están sucediendo. Y utilizamos primero el would más el sujeto, el infinitivo. Would you travel? Would you do? Would she be? Would you live? Y luego viene el if
con el sujeto y el pasado. If you had more money, if you won the lottery, if you got the job, if you could choose anywhere. Y aquí, como es pregunta, ya no utilizamos la coma para separarlo. Now here you have some examples. Complete the sentences. This is the first practice. Yo estoy añadiendo el verbo a utilizar entre paréntesis. Ya te estoy dando la respuesta para que tú con calma puedas ponerle pause y hacer o simular unas frases muy similares. If I had $1 million, I would buy a big house. Nuestro verbo es have, se pasa a pasado, have. Y el verbo es buy de mi resultado, por lo tanto tengo que añadirle el would buy. Otra vez, segundo participio, verbo a pasado, if I have. Y en mi resultado, después de la coma, voy a agregar would, I would buy. If she, el verbo es speak, en pasado pasa, spoke. If she spoke French, si hablara francés. El verbo es live, tengo que añadirle would y live. She would live in Paris. Si hablara francés, ella viviría en París. We would go to the beach if it were sunny. Ahora no estoy empezando con el if. Por lo tanto, cuando no empiezo con if, voy a quitar la coma que está cuando sí inicio con if. Para iniciar mi resultado, tengo que quitar la coma. We would go to the beach. Nosotros iríamos a la playa. If it were sunny. Si estuviese soleado. A lo mejor es un lugar frío y la playa es fría, entonces pues no van porque pues no está soleado. We would go to the beach if it were sunny. Iríamos a la playa si estuviese soleado. If they didn't have to work, they would travel more. El verbo es not have, por lo tanto la negación es con el didn't. If they didn't have, didn't ya está en pasado. If they didn't have to work, si no tuviesen que trabajar, they would travel more, viajarían más. He would be happier if he had more friends. He would be happier if he had more friends. Él sería más feliz si tuviese más amigos. What would you do if you saw a ghost? Pregunta, what would you do? ¿Qué es lo que tú harías? If you, el verbo es si, pasa en pasado. If you saw a ghost. ¿Qué harías si vieras a un fantasma? If I could fly, el verbo can, pasa como could en pasado. If I could fly, aparte del would, también puedo utilizar could. Si pudiese volar, pero no puedo. If I could fly, I would visit you every day. Si pudiese volar, I would visit you, te visitaría every day, todos los días. She wouldn't be tired if she went to bed earlier. She wouldn't be tired if she went to bed earlier. Cambia nuestro verbo a pasado, ¿vale? Pasa de go, pasa a went. Y el not be, obviamente también pasa negativo. She wouldn't be. Ella no estaría cansada si se hubiera ido a la cama temprano. ¿Cómo quedaría el primero? El primero sería, if I had more time, si tuviera más tiempo, ¿verdad? Si yo tuviera más tiempo, ¿qué es lo que haría? Pausa el video, tómate unos minutitos, unos segunditos y relaciona las mitades. ¿Qué harías si relaciona del 1 al 6 con el A a la F? Pausa el video, tómate tu tiempo y haz el ejercicio. Alright, so let's see. If I had more time, I would learn to play guitar. Si tuviera más tiempo, aprendería a tocar la guitarra. If I won the lottery, si ganara la lotería, I would buy a sports car. Me compraría un carro deportivo. If I could speak Japanese, I would watch anime without subtitles. Si pudiera hablar japonés, vería anime sin subtítulos. If I were taller, I would play basketball. Si fuera más alto, jugaría basketball. If I live near the beach, si viviera cerca de la playa,
I would go swimming every day. Iría a nadar todos los días. And if I didn't have to work, y si no tuviera que trabajar, I would travel around the world. Viajaría por todo el mundo o alrededor del mundo, ¿ok? ¿Tienes lo mismo en este ejercicio? Entonces indica que ya estás entendiendo más el second conditional. Let's continue. And the last practice. What would you do? ¿Qué harías? So you need to answer to these hypothetical questions using only would. Hay que responder a estas preguntas hipotéticas usando would. If you were president of your country, what would you change? Si fueras el presidente de tu país, ¿qué cambiarías? Estaría muy increíble que anotaras todas estas respuestas, ¿verdad? En los comentarios. Y si no, guárdate esa respuesta. Yo te voy a ir diciendo qué significa cada pregunta y tú intenta responderlas en casa. If you could speak 3 more languages, which ones would you learn? Si pudieras hablar más de 3 idiomas o 3 idiomas más, ¿cuáles serían los que aprendieras? ¿Cuáles te gustaría aprender? If you found a wallet on the street, what would you do? Si encontraras una billetera en la calle, ¿qué harías? If you could meet any famous person, who would you meet? Si pudieras conocer a cualquier famoso, ¿a quién conocerías? If you had a time machine, would you visit the past or the future? If you had a time machine, would you visit the past or the future? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿visitarías el pasado o el futuro? If you could have any superpower, what would you choose? Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál elegirías? So, I'll read you in the comments. Also, I have prepared a dialogue for you, which is talking about the dreams and wishes. He preparado un diálogo para ti sobre sueños y deseos. Me gustaría que pauses el video, te tomes tu tiempo, leas y tú puedas revisar en dónde se utiliza el second conditional. Tómate tu tiempo. David, if you could live anywhere in the world, where would you live? That's a good question. If I could choose, I think I would live in Barcelona. I love the beach and the city. Nice! If I lived in Barcelona, I would learn Spanish really fast. You already speak Spanish, Carmen? All right. Okay then. If I lived in Barcelona, I would eat tapas every day. Okay, good choice. What about you? If you could live anywhere? If I had to choose, I would live in Tokyo. I love Japanese culture. Would you be scared of earthquakes? Maybe a little. But if I lived there, I would get used to it. True. Hey, if you won the lottery tomorrow, what would you do? Oh wow! If I won a lot of money, I would pay off my parents' house first. Then I would travel everywhere. That's sweet. If I won the lottery, I would buy a huge house with a pool, and I would adopt all the dogs from the shelter. Ah, that's so nice. If I didn't have allergies, I would have 10 dogs too. Really? If you weren't allergic, would you get a dog? Definitely. If I could have any dog, I would get a golden retriever. Perfect. If I were a dog, I would want to live with you. Haha, thanks. Okay, one more. If you could have dinner with any famous person, dead or alive, who would it be? That's hard. Maybe Freddie Mercury? If I met him, I would ask him about his songs. Great choice. If I met my favorite singer, I would probably be too shy to talk. Me too. But if I were braver, I would ask for a photo. Exactly. Well, if we didn't have to work tomorrow, we could keep talking all night. True. But if I didn't go to bed now, I would be so tired tomorrow. Same here. Let's continue this imaginary conversation another day. Y sí, te quedaste con cara de ¿what? What did he say? ¿Qué dijo? Y no entendiste el diálogo. Bueno, escanea este código QR y entonces agenda ya tu clase. Ya puedes agendar tu clase a través de este código QR.
solamente va a llegar un mensaje de quiero mi clase de 20 minutitos y podríamos ya empezar a crear más oraciones con el second conditional y tú ya podrías ser capaz de hablar de sucesos imaginarios hipotéticos o cosas que no pasarían de manera correcta y obviamente conmigo como tu teacher. Si te ha gustado el video no olvides dejarle un like y si estás interesado puedes escanear este QR. Si no, puedes seguir activando las campanitas y seguir viendo los videos para que recibas las notificaciones y no te pierdas de toda esta serie de videos sobre English. Bye bye.